amigos? Muy buenas noches. Empezamos Diálogo Abierto. Los saluda Ricardo Alba. Acaba de terminar la legislatura ordinaria en este periodo anual de sesiones 2024-2025. Vamos a hablar justamente sobre el trabajo del Congreso de la República, las últimas novedades que hemos conocido y los temas también que han sido aprobados en medio de mucha polémica. Enzo Helguera nos acompaña esta noche, él es analista político. Enzo, bienvenido como siempre. Ricardo, qué gusto saludarte y bueno, me encuentro aquí para hablar de un parlamento que no ha sido ajeno al escrutinio público y sobre todo a los vaivenes de la política que terminan encallando en este poder del Estado. En realidad, para ser bastante también reales, los congresos no tienen aceptación en el mundo, sobre todo en Latinoamérica. Normalmente son impopulares y son más impopulares en América Latina y esto evidentemente hace que muchas veces la democracia, la gobernabilidad se vea torpedeada, ¿no? Y es muy difícil además tener consensos, si no despierta mucha polémica. Ahora, esto digamos no es novedad porque si tomamos en cuenta el panorama legislativo, tenemos prácticamente 13 bancadas políticas, llegaron 9 y se han incrementado en 4, se han dividido y hasta subdividido los grupos legislativos. Sí, es penoso porque en evidencia muchos parlamentarios llegan y luego dicen que no comulgan con las ideas, con las formas políticas, o se pueden quejar de que cuando iban a postular les habían hablado de determinadas líneas que luego no se siguen en la ejecución de su periodo como parlamentarios. Entonces esto hace que tengan una excusa, un pretexto para tratar de dividirse, pero en el fondo son desavenencias por intereses políticos. Correcto. Haciendo un análisis de este Congreso que acaba de terminar, decíamos, la primera legislatura de este periodo anual de sesiones, ¿cómo lo calificarías? ¿Cómo lo evalúas? Si lo hago desde el punto de vista de la opinión pública, evidentemente estaría jalado. Los índices de aprobación son últimamente o en los últimos meses por debajo de los 10 puntos, entonces esto hace que sea un poco complicado, pero fuera de lo que dice la opinión pública, ya desde el punto de vista de la técnica legislativa, podemos decir que es un parlamento que ha sido muchas veces exprés al sacar sus leyes, sus normativas, porque eran acuerdos, eran componendas entre los diferentes grupos políticos con la finalidad de satisfacer algún tipo de interés que puedan tener. Y estas normas, estas leyes que han aprobado, no han tenido siquiera el tiempo de madurez, el tiempo de debate, la consulta, que era lo que ocurría en parlamentos, digamos, más maduros o de mayor preparación académica dentro de sus integrantes, en donde yo recuerdo que llamaban a la sociedad civil organizada, a los representantes, a los colegios profesionales, a todos los grupos formalmente de interés respecto del tema en el que se debatían. Pero ahora siento que si se va a debatir un tema, y muchas veces puede ser hasta de carácter científico o donde la ciencia tenga que aplicarse, ellos lo politizan con algún sector electoral que esté a favor o en contra y se envían a hacer una serie de declaraciones en medios de comunicación y lo terminan aprobando para satisfacer populismo, pero no se consulta la academia, no se consulta la ciencia. Claro, populismo o apetitos políticos también. Pero esta última legislatura, y lo decía el diario El Comercio recientemente, Enzo, se ha caracterizado por las modificaciones electorales. Cerca de 140 artículos se han modificado de la legislación, cuando estamos prácticamente a ingresar ya a un año electoral. Sí, es imposible pensar en tantos cambios normativos. Estamos hablando que desfasamos las normas electorales de manera constante y no nos enfocamos en sacar quizás una norma completa que comprenda todos los aspectos electorales. Y esto es porque precisamente las ideas van surgiendo, los intereses van surgiendo, se agrupan los partidos políticos y ven qué cosas les conviene y qué cosas no. Así es el tema de financiamientos políticos, así es el tema de la reelección combinado, por ejemplo, con el que no vayan los movimientos regionales. Así son muchos temas electorales
que se van acomodando de acuerdo a los intereses de las mayorías y que les pueda facilitar cambiar las reglas del juego para beneficio en su mayoría de los partidos políticos representados en el Parlamento, y que por supuesto esto también puede ser un perjuicio para aquellos partidos políticos que no se encuentran con representación parlamentaria, porque obviamente vamos a desnivelar, digamos, el piso de carrera donde van a jugar. Correcto. Ahora, termina esta legislatura en medio de una denuncia muy grave, ¿no? La existencia de una presunta red de prostitución al interior del Congreso. Un caso que realmente nunca se había generado en el Congreso. Sí, el tema, bueno, tiene todas las recetas de un escándalo político, ¿correcto? Sí sería bueno analizar con rigor los medios probatorios para llegar al fondo. Se hablan de muchas cosas, de hecho, hace poco, de hecho, hace algunos minutos acabo de leer que habría un cuarto secreto como parte dentro del Parlamento, ¿no? ¿Te refieres a un sótano? Sí, como a un sótano. Debajo de la presidencia. Así es, así es. Entonces, en teoría, si en algún momento esto se construyó, uno podría asumir que pueden ser para tener reuniones privadas, pero habría que ver qué clase de reuniones privadas han tenido. Entonces, como te digo, esto tiene todas las recetas de un escándalo, pero sí hay que hacer una investigación debida, correcta, para esclarecer los hechos y separar un poco el morbo de lo que realmente ocurrió, ¿no? Entonces, y eso por salud de la democracia también, ¿no? Porque de ser cierto, obviamente muchos parlamentarios van a tener que dejar esa manía de lavarse las manos y echarle la culpa al personal del Parlamento que trabaja, porque eso es lo que se suele ocurrir cada vez que hay una crisis, un escándalo. Siempre esto revienta por el lado de la pita más débil, ¿no? Que es el funcionario dentro del Parlamento. Entonces, creo que sí se debe investigar porque es un asunto de interés público, porque es importante llegar a la verdad y que además va a ser muy sano que se empiece a juzgar, a diferenciar a aquellos que hacen el bien del mal en la praxis parlamentaria y en la praxis política en general. Esta investigación tiene que ser muy prolija. A todos los elementos o todos los involucrados, hay una mujer, una ex asesora que ha muerto producto justamente de todo, parece ser una acción de un grupo de sicarios, pero además también el Ministerio Público, que ya inició las indagatorias, tendrá que recorrer todos los recovecos del Parlamento. Sí, por supuesto, porque al parecer oficialmente el Parlamento hace determinadas cosas o tiene una arquitectura y parece que hay alguna especie de secretismo, ¿no? Que no es oficial, que no está en planos, que no conoce la opinión pública y se supone que es un recinto público. Justamente tiene que ser conocido a los ojos de la opinión pública, escrutinado, porque todo lo que se hace allí es con dinero de los contribuyentes y por ende, por el respeto a todos los peruanos, estas cosas deben ser esclarecidas, ¿correcto? Reitero, sin quitándole el morbo, el amarillismo, para llegar realmente a lo que ocurrió, con la evidencia que además a través de las cámaras, a través de una serie de recorridos de personas, de testigos y como lo mencionabas, del recorrido ya completo dentro del Parlamento, y espero sobre todo que se le den las facilidades a los investigadores o a las comisiones de investigación, tanto internas como externas, que se armen por lo que corresponde este tipo de situaciones, este tipo de delitos, este tipo de hechos que no deberían ocurrir, porque si nosotros dejamos que esto, digamos, sea permitido, entonces otro tipo de ajustes de cuentas de esta naturaleza van a despertar, obviamente, una desconfianza aún mayor de la que ya existe en nuestra clase política. Pero hay mucha suspicacia sobre el tema, ¿no? Hoy, por ejemplo, la portada de un diario es bastante dura, habla incluso ya de aparentemente pruebas que se tendrían. ¿Qué tendría que hacer el Congreso, Enzo, para poder reivindicarse? ¿O es momento en que hay que hacer un giro total y ponerle algunos candados a quienes postulan al Congreso? Bueno, definitivamente creo que es necesario poner candados más fuertes, porque estamos hablando de que estas personas que son elegidas
representan a un determinado grupo de peruanos. Pero estas personas que son llamadas padres de la patria, ¿no? Justamente tienen que ser ejemplares en su moral, digamos, en su proyección, en su trayectoria, en su hoja de vida, en relación al... Porque de lo contrario, si están inmersos en cuestionamientos, ni siquiera deberían postular por un asunto de decencia política. Y eso no ocurre. Sin embargo, hablando de este último tema, el Congreso no logró dar luz verde a un proyecto de ley que establecía, por ejemplo, que no podían postular sentenciados por diversos delitos, asesinato, terrorismo y otros. ¿Cómo se van a poner de acuerdo? Hay una frase de Otorongo no come Otorongo. ¿Cómo se van a poner de acuerdo si evidentemente esto pasa por las manos de muchos parlamentarios que, o en el pasado, es decir, antes de ser parlamentarios, pueden tener algún tipo de condena, pueden tener algún tipo de investigación, de denuncia, etcétera, y muchos de ellos durante su periodo del Parlamento tienen también ese tipo de estados? Entonces, ellos no van a colocar, no van a tener esos candados contra ellos mismos que los vaya a perjudicar en caso puedan ser o condenados, o denunciados, o investigados. La comparación evidentemente con el pasado es odiosa muchas veces, pero recuerdo que muchas veces un político cuando estaba en medio de un escándalo o cuando caía en desgracia, lo que hacía era dar un paso al costado. Y en el Parlamento, digamos, si bien es cierto, no puede eliminarse, digamos, el escaño del Parlamento, sí puede ser investigado, sancionado y separado, ¿correcto?, del escaño que le corresponde. Entonces, este tipo de situaciones que debería ser también ejemplar, este tipo de mecanismos, se ha convertido últimamente en un mecanismo para proteger, para ser parte de. Y si nosotros como sociedad, como Perú, permitimos que el Parlamento finalmente siga cubriendo de este tipo de situaciones a los parlamentarios, lejos de que la Comisión de Ética haga ese trabajo, entonces obviamente vamos a estar pudriendo más la imagen del Parlamento. Mi última pregunta, Enzo, está referida a la Comisión de Ética justamente, porque claro, se eliminó la inmunidad parlamentaria, pero sin embargo está justamente esta investigación a través de la Subcomisión de Acusaciones, el antejuicio político, como se le denomina. Pero la Comisión de Ética, ¿debe seguir funcionando o no? Y hay quienes creen que debería actuarse, pero con exparlamentarios, con gente de afuera, que no tenga relación directa con los legisladores. De hecho, sería lo idóneo, porque lo que hemos visto en la praxis parlamentaria, y no hablamos solo de este Parlamento, hablamos de parlamentos anteriores, últimamente ha sido que esto termina siendo un mecanismo muy probablemente de negociación de votos, ¿correcto? Porque hay un proteccionismo, ¿no? Y obviamente habría que ver cuál es la conducta posterior de estos parlamentarios en cómo se allanan a determinados proyectos normativos que quizás estuvieron en contra, pero hay que escudriñar mucho aquello que hace este tipo de comisión, y yo sí estaría de acuerdo con que esto sea conformado por exparlamentarios, pero ejemplares, ¿no? Parlamentarios que sean duros con este tipo de situaciones y no permisivos, porque esto no es una empresa, esto es un poder del Estado que, repito, se paga con el erario nacional, con los impuestos de todos los peruanos. Perfecto. Muchísimas gracias a Enzo Helguera, quien es analista político, por haber venido esta noche aquí a TV Perú. Un gusto. Muchas gracias y felices fiestas. Igualmente. Bien, momento de hacer una pausa aquí en Diálogo Abierto, pero al volver vamos a hablar sobre el trabajo de aldeas infantiles a propósito de la Navidad y de cómo justamente laboran en favor de nuestros niños y niñas. Con eso y más, retornamos aquí en Diálogo Abierto. Esta época de fiestas nos invita a reflexionar y preguntarnos, ¿qué podemos hacer para que vivamos en un mundo mejor? Todos tenemos un don, un poder único que puede marcar la diferencia. En estas fiestas, es importante que todos recordemos que ese don puede estar en nuestras manos. La unidad es aprender a escucharnos, respetarnos y compartir nuestros ideales. Es el camino para construir juntos el futuro que todos queremos. Cuando hay unidad en nuestra familia y en nuestra comunidad, podemos alcanzar todo lo que nos proponemos.
En el IRTP, creemos que trabajando juntos podremos construir un futuro lleno de esperanza. ¡Felices fiestas! Esta semana en Modo Bicentenario. Les contaremos todo sobre el Festival Patria 2024 y tendremos un reportaje especial sobre la Semana de la Identidad en Chulucanas. Ya lo sabes, Modo Bicentenario todos los sábados a las 11 de la mañana por TV Perú. Abrimos las puertas de la Navidad para compartir cada risa, cada historia y cada momento en una noche tan especial. Porque en esta Navidad, junto a Big Cola, compartir nos hace más grandes. Este domingo a las 7:30 de la noche en Aliados por la Seguridad. ¡Alto, policía! ¡Policía! ¡Policía! Grinch contra las drogas. ¡Oye, la Navidad y los delincuentes! En San Bartolo. Además, accidentes en Navidad. Bomberos nos dicen qué hacer. Recuerden que las quemaduras de primer y segundo y tercer grado son graves para nuestra salud. Lo más inmediato que tenemos es agua. Correr el agua, humedecer la zona afectada, cubrir con un paño y trasladarlo a un centro de salud más cercana para su tratamiento. Y también, cuidado, escaneo de iris. Si llega a ser vulnerado, no hay forma de que nosotros lo cambiemos y por lo tanto siempre alguien tendría acceso a nuestra identidad digital. Podría hacerlo vulnerable a ciberataques. Ya lo sabe, este domingo a las 7:30 de la noche en Aliados por la Seguridad. TV Perú nos une. Ya viene Asia Pacífico 2024. Vamos a hablar de inmediato aquí en Diálogo Abierto con la ONG que trabaja en favor de los niños. Atiende en la actualidad 43.000 menores, entre niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Jacqueline Caicho es la coordinadora nacional de Aldeas Perú. ¿Cómo está, Jacqueline? Buenas noches. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes y gracias por la invitación. Cuéntenos, por favor, ¿en qué consiste el trabajo que brindan a través de Aldeas Perú? Aldeas Infantiles SOS Perú hace un trabajo realmente grande en este país. Como tú bien has mencionado, más de 43.000 niños que hemos atendido solo hasta septiembre de este año, y trabajamos no solamente en el centro de atención residencial, es decir, el espacio donde normalmente los niños viven y les brindamos todo un desarrollo integral, sino que también trabajamos con jóvenes que salen de estos centros de atención, por ejemplo, y buscamos que ellos logren alcanzar la autosuficiencia, es decir, encontrar una carrera, poder trabajar, por ejemplo, pero también trabajamos con niños en la comunidad, ¿no? Trabajamos con comedores, trabajamos con familias que están en situación de riesgo, trabajamos con líderes comunitarios, por ejemplo, que es un trabajo muy bonito que hacemos con ellos, y también, por ejemplo, trabajamos temas de emprendimiento, de empleabilidad, es decir, Aldeas Infantiles SOS ha logrado poder tener una amplitud de servicios que nos permite llegar a los que más necesitan. Ahora, ¿cómo logran ustedes entablar este contacto con los menores? ¿Cómo llegan también hacia ustedes? Bueno, depende del servicio, ¿no? Los niños que están en una aldea, por ejemplo, Ricardo, ellos vienen a través de una medida de protección que en este caso da el ente rector, que es el Ministerio de la Mujer, ¿no? Entonces ellos vienen derivados de esta instancia, porque ciertamente hay personas que a veces piensan que pueden llegar los niños directamente, pero en realidad no es así. Son niños que han tenido situaciones complejas, que han vivido en situaciones de desprotección y que el ministerio tiene que separar de su familia a un lugar que le pueda brindar el cuidado necesario. Claro. ¿Cuántas aldeas infantiles tenemos en el territorio? Nosotros estamos en 9 regiones, tenemos 13 programas a nivel nacional. En el norte, por ejemplo, está Chiclayo, está Cajamarca, tenemos también programas en Huancayo. En Lima tenemos en diferentes conos, por ejemplo, tenemos en Pachacamac, en Lima Norte, en San Juan del Urigancho, en Callao. Igual en el sur, estamos en Arequipa, en Cusco, en Juliaca, en Ayacucho. Estamos realmente en la amplitud de todo nuestro país brindando nuestros servicios y servicios de calidad, que es lo más importante, ¿no? Correcto. Ahora, el tema es cómo se financia Aldeas Infantiles Perú. Exactamente. Aldeas Infantiles SOS Perú, como muchas organizaciones de este tipo,
necesita de la ayuda solidaria de cada uno de nosotros, de todos los que nos están viendo en este momento seguramente. Y justamente por ello tratamos de siempre ser creativos e innovadores también en las formas de poder lograr esa ayuda, ¿no? Las donaciones, buscamos amigos SOS, padrinos SOS que también puedan de alguna manera con ese aporte que puedan dar poco o mucho, sumar a esta gran causa que trabaja Aldeas Infantiles. En estos 50 años, estos padrinazgos, ¿cómo han ido evolucionando? Han ido creciendo y eso nos alegra porque a pesar de las dificultades múltiples que podemos tener en nuestro país, ¿no? La gente sigue teniendo ese corazón solidario y preocupándose por la infancia, ¿no? No pensando que la infancia es el futuro, sino en realidad el presente, ¿no? Y en este momento es que nos toca hacer algo también por esa infancia, ¿no? ¿Cómo contribuyo? ¿Cómo me convierto en padrino, en colaborador de Aldeas Infantiles Perú SOS? Bueno, lo primero que les invitamos es a visitar nuestra web, ¿no? aldeasinfantiles.org.pe, para que puedan ver todas las formas diversas que tenemos de poder ayudar, porque hemos pensado en todas las posibilidades, en aquella persona que le gusta ayudar de manera permanente, en aquella que por motivos navideños quizás tiene esa costumbre, o una empresa que quiera también sumarse. Entonces tenemos diferentes formas de poder ayudar. Yo he visto muchos casos voluntarios que están justamente en supermercados, que están recorriendo las calles, que están en las zonas céntricas. Exactamente, nosotros tenemos también un gran programa de voluntariado. Hay muchas personas, sobre todo universitarios, por ejemplo, que se suman, ¿no? Que tienen ese deseo y ese compromiso social de decir yo estoy aquí y quiero dar mi granito de arena en esta causa, y que se suman al trabajo que hacemos en Aldeas Infantiles. Y entonces también igual, ¿no? A través de nuestras redes pueden buscar también cómo hacerse voluntarios, ¿no? Y aunque sea en poco tiempo o en mucho tiempo, también podemos sumar ese trabajo, ¿no? Ahora, para Navidad tienen ustedes una metodología, una propuesta innovadora, sin duda, también para poder lograr agenciarse de mayores recursos. Exactamente, Ricardo. Ya hemos traído acá justamente para la degustación y estamos sumamente contentos de poder mostrar al mundo a través de este canal tan importante el panetón solidario, el panetón de Aldeas Infantiles SOS, que lo tenemos aquí, que además nos cuenta una historia muy bonita de un participante que estuvo en uno de nuestros programas y que logró ganar un concurso muy conocido en nuestro país, y historias como la de él, ¿no? Muchos niños que han salido de nuestros servicios, que han logrado transformar su vida y transformarlas de otros a través de ayudas como en este caso nuestro panetón solidario, ¿no? Claro, que además... Sí, la imagen refleja a niños jugando, contentos, sobre todo cambiándole la alegría, cambiándole la vida, dándole la alegría que los chicos necesitan. Exactamente, y además niños que vienen de realidades muy duras, ¿no? Y que logran encontrar en nuestros servicios cariño, afecto, seguridad, el deseo de querer ser mejores en la vida y sobre todo tener la oportunidad de poder tener esa capacidad de desarrollarse, ¿no? Eso es lo más importante. ¿Dónde pueden comprar este panetón que ahí me tiene atormentado por el rico olor que siento? Exactamente, porque está muy bueno. Además, Ricardo, te contaré que nosotros hemos degustado y ya son muchos los que se han sumado a comprar el panetón y nos dicen que está bastante en el mercado, digamos, no tiene nada que envidiar a ningún panetón en realidad, está muy rico. Tú ahora seguramente también lo vas a comprobar y lo pueden comprar, seguramente se lo van a poner también, me imagino, pero tenemos a través de un correo empresas.solidarias@aldeasinfantiles.org.pe y también tenemos WhatsApp y tenemos diferentes formas de comprarlo y no solamente en Lima, a nivel nacional. Así que cualquier persona en diferentes partes del país también lo puede solicitar. Está apareciendo en pantalla justamente tanto la dirección electrónica como también el número de WhatsApp. Genial. Entonces los invitamos a todos a que esta Navidad compartan este riquísimo panetón y que puedan a la vez que hacen una oración, seguramente también recuerden a los niños a los que están ayudando en este momento, ¿no? ¿Alguna posibilidad de algún supermercado que lo esté exponiendo? En este momento, como es la primera vez que hemos lanzado es nuestra primera vez y nos está yendo con mucho éxito. Sí, gracias más bien ustedes nos están apadrinando de alguna manera en promoverlo también. No estamos todavía en supermercados, queremos lograrlo en su momento también, en este momento a través de Yape y a través del correo electrónico. Correcto, y esperemos que tengan muy buena demanda. ¿Y esto lo producen, lo hacen también, tienen alguna participación directa ustedes, lo hacen con algún grupo solidario? Lo hacemos con una empresa panificadora muy conocida que es Yela Fruit
que justamente es una marca además bastante reconocida, que da la garantía justamente de la calidad del producto y sobre todo de la versión final, ¿no? Correcto. Que es lo que va a llegar a las casas. ¿De qué otras maneras están agenciando ustedes en este fin de año? Bueno, ahorita principalmente estamos poniendo el corazón y todo el cariño en esta campaña del panetón, pero siempre está aperturado para poder abrir, como decía hace un rato, ser amigos solidarios, ser un padrino de SOS, ¿no? Hacia el 2025, ¿qué proyecciones tienen? ¿Cuánto presupuesto requieren también? Justamente una de las cosas que decíamos es poder tener estos 2 millones para poder asegurar raciones para los niños 2 millones de soles. alimentación, ¿no? De la alimentación de estos niños a nivel nacional. Y siempre la demanda es más, porque hay más necesidad, entonces siempre también estamos creciendo en ese sentido de poder innovar y seguir sumando la ayuda de todos los peruanos, que siempre son además tan solidarios, ¿no? La seguridad alimentaria es fundamental y ustedes lo conocen de cerca. ¿Cuán posible es que también algunas empresas puedan dirigirse directamente a ustedes? Sí, nosotros tenemos, una de nuestras propuestas justamente es trabajar con empresas solidarias, entonces también a través del mismo correo o a través de nuestras redes pueden contactarnos para nosotros también articular esfuerzos conjuntos y poder hacer mucho más de lo que ya venimos haciendo, ¿no? En realidad ese es el objetivo principal, ¿no? Que la gente, que las empresas, que las personas que de alguna manera tienen este deseo de ayudar se puedan sumar también, ¿no? ¿Piensan crecer en cuanto a cobertura el próximo año? ¿Tienen proyectado eso? Siempre tenemos esa posibilidad, ¿no? Siempre está abierta esa posibilidad. Depende mucho justamente del subsidio, ¿no? De cómo realmente tengamos los fondos, porque para nosotros en la organización lo más importante es la calidad. Entonces nunca sacrificamos tampoco calidad por crecer, ¿no? Siempre porque son niños y merecen lo mejor. Eso para nosotros es lo principal, ¿no? La calidad en la atención, la calidad en la alimentación, es decir, la calidad de mejorar la vida a los niños, niñas y adolescentes. Exactamente, ¿no? Nosotros trabajamos toda la parte de alimentación, por ejemplo, Ricardo, es fundamental que tenga un valor nutritivo, o sea, siempre garantizamos esos temas en cualquiera de nuestros servicios, ¿no? Eso es muy fundamental, básicamente dar una alimentación rica en proteínas, ¿no es cierto? Y no solamente la alimentación como tal, ¿no? Sino también, por ejemplo, las evaluaciones nutricionales, ¿no? Ver qué niños han ingresado con ciertas capacidades o condiciones y cómo evolucionan en el tiempo y cómo mejoran, por ejemplo, el tema nutricional o el tema también del hierro, por ejemplo, que es fundamental en esa edad, además, Esto me ¿no? hace llevar a justamente las últimas cifras que ha dado la FAO, justamente sobre seguridad alimentaria, sobre, digamos, condiciones de los niños. Ustedes reciben, por ejemplo, niños con, digamos, déficit calórico, con déficit nutricional, con desnutrición. Principalmente justamente porque nuestro grupo meta son niños en situación de riesgo o niños en situación de vulnerabilidad, es básicamente los niños que atendemos. Niños que tienen todas estas consideraciones, estas condiciones. Justamente por eso nuestro esfuerzo y la inversión, además económica que se hace, es alta, ¿no? Porque son niños, digamos, que tienen necesidades particulares, ¿no? ¿Desde qué edad están ustedes atendiendo a menores? Nosotros en nuestros servicios comunitarios, que están en las zonas más vulnerables del Perú, trabajamos niños en realidad desde meses a veces, porque tenemos también cuidado de cuna, pero principalmente y además en alianza con el Ministerio de Educación, porque damos un servicio de educación también de 3, 4 y 5 años, que es la primera infancia justamente, ¿no? Perfecto. Entonces, para cerrar la entrevista, señora Caicho, mostremos el panetón y digamos cómo la gente puede colaborar, cómo podemos sumarnos todos al Bueno, vuelvo a mostrarlo acá con mucho cariño. Nuestro panetón, que está además muy bonito, ¿no? Muy bonito porque se ha hecho con mucho cariño. Les recuerdo que lo pueden buscar a través de nuestro correo, empresas.solidarias@aldeasinfantiles.org.pe, en el número de YAPE que también está saliendo seguramente, y a través de nuestra web para nivel nacional, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias a Jacqueline Caicho. Y te invito, Ricardo, Perfecto. por favor, Ahorita lo estamos terminando el programa, pero antes nos despedimos. Gracias por acompañarnos, volvemos la próxima semana. Muy buenas noches.